Ser podcast. Siempre quise ser periodista, ver el mundo, contarlo, comprenderlo. Pensé que estaba preparada para aquello. Nadie te prepara para ese zumbido. Ese zumbido está en todos mis insomnios. Con música ambiental, de esa que supuestamente relaja y en realidad enerva a todo el mundo, saludamos a Itziar Pascual. Bienvenida a La Hora Extra. Hola, un placer, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a la cadena SER, que es tu casa además. Itziar es dramaturga, pedagoga, investigadora, periodista y, según tengo entendido, porque muchos compañeros se han alegrado mucho de que venga aquí Itzi, empezaste como becaria aquí en la cadena SER. Soy mujer con pasado. Esto es así. Y además es que eso también es algo poco frecuente. Escogiste la sección de cultura. Sí, es que yo apuntaba maneras. En unos tiempos en los que solo había dos destinos cuando eras becario o becaria, destinos elegidos, quiero decir, que fueran o Iñaki o deportes, yo quería hacer cultura. Ya está, esto era. Rara avis. Sí, bueno, salir sí, un poco. de deportes o de informativos. Del periodismo a la dramaturgia, todo pasando por la investigación, que es muy importante. ¿Cómo fue esa transición del periodismo a la dramaturgia y de dónde viene tu inclinación por leer y por escribir textos teatrales? Tiene que ver con ese sentimiento profundo de ignorancia que yo sentía cuando terminé la carrera de periodismo. En aquellos remotos tiempos. Perdón si esto parece un poco abuelita cebolleta, pero la carrera duraba 5 años. Había solamente una asignatura que se llamaba Información Periodística Especializada en quinto. Y el sentimiento era que yo sabía un poquito de literatura, un poco de economía, un poco de derecho, un poco de política, un poco de relaciones internacionales. Y la sensación profunda es que no sabía de nada. Entonces, yo quería dedicarme a la información cultural. Era una época en la que todavía los másteres no habían tenido un desarrollo, no habían tenido ese ámbito. Y la especialización era un trabajo personal. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿y qué podría hacer para cualificarme en la información cultural? Y para mí el teatro ya empezaba a ser algo que me importaba, que me interesaba. Y yo dije, bueno, pues qué menos que saber por dónde transita alguien que se pone a escribir una obra de teatro para comprender periodísticamente lo que es eso, ¿no? Y el teatro es así, el teatro va avanzando, el teatro va ganándote, el teatro te va tomando, y hubo un momento en el que fue muy claro. Fui al colegio hasta los 14 años, pero después no terminé el bachillerato. Solo quería hacer teatro, vivir en un teatro y bailar. Itziar ha publicado numerosos textos teatrales para todos los públicos, es Premio Nacional de Artes Dramáticas para la Infancia y la Juventud, y con la editorial Punto de Vista Editores ha reunido un volumen de 7 textos infantiles bajo el título Días Azules y Sol de Infancia. Dentro de 2 años terminaré la ESO, ya no soy una niña, advierte niña en el primer texto en Miaules. ¿Qué entendemos por público infantil? ¿Qué edades abarcan y qué es el teatro para niños? Esta es una pregunta siempre compleja, porque entre otras cosas la mayor revolución que un ser humano puede hacer en su vida es la que habita entre los 0 y los 18 años. Le cambia el cuerpo, el alma, el lenguaje, la visión del mundo, el sentir. Entonces es muy difícil acotar, porque además cada ser humano tiene un ritmo distinto, por mucho que intentemos sistematizar los procesos evolutivos. Entonces, yo esquemáticamente hablaría de una etapa muy temprana, lo que llamamos primera infancia, que sería esa fase de un bebé, ¿no? Entre 0 y 3 años. Hablaría de una fase, un poco también buscando analogías con el proceso educativo de niñas y niños, ¿no? Una fase posterior, digamos, de una infancia que iría en ese proceso educativo que es de 3 a 5 años, cuando niñas y niños ya tienen adquisición de una mirada artística,
¿no? Tienen una visión del arte, pueden cantar, bailar, contar historias, ser partícipes de la ficción profundamente. Y luego hablaría de distintas etapas, digamos, hasta la preadolescencia o adolescencia, que como sabemos cada vez es más temprana. O sea, también lo que ocurre es que infancia es un término completamente inestable en relación a los procesos sociales, históricos y políticos de cada contexto, ¿no? No es igual una niña de Gaza, yo creo que esto lo entendemos clarísimamente, ¿no? Que no es igual una niña de Gaza que un niño de Quebec, no es igual. ¿Y qué textos decides dejar fuera? ¿Qué textos decides incluir? ¿Cuáles son ya para adolescentes? ¿Cuáles son infantiles? Por ejemplo, el primero de ellos, Miaules, por lo que he leído, ni siquiera empezaste a escribirlo concibiéndolo para un público infantil o juvenil. No, porque ese es otro factor muy interesante, ¿no? Hay una literatura intencional, aquella que expresamente está dirigida para un público infantil, pero los niños y niñas son soberanos, ellos deciden lo que les gusta y lo que les interesa, ¿no? Y obras que no fueron concebidas para ellos se han convertido a lo largo de la historia de la literatura en obras infantiles, porque ellos escogen. Entonces, esto es también para mí un aprendizaje, ¿no? Que el público infantil y juvenil es mucho más soberano y está emancipado de los criterios o de las elecciones que los adultos tenemos. Cada año comprobamos que se venden, con permiso de los cómics y de la novela negra, mucha literatura infantil y juvenil. Es un auténtico boom año tras año. Pero ¿se vende lo mismo literatura dramática o falta hablar un poco más, que tenga más peso la literatura dramática? ¿Y qué tiene en particular el texto teatral? Mira, hay una diferencia clara en ámbitos como la distribución, la difusión, y por eso me parece tan valioso, Daniel, que estemos aquí hablando de literatura dramática para la infancia, y la promoción. Porque este país tiene una cantera de autoras y autores de teatro para la infancia, no me cansaré nunca de decirlo, extraordinaria, valiosísima, y muchas veces, incluso en sectores afines al conocimiento de la literatura infantil y juvenil, no se conoce suficientemente. Entonces, esto tiene consecuencias en todos los sistemas, en todos los ámbitos. Si no hay una buena distribución, una buena difusión y una buena promoción, es difícil que en el mundo de las familias, de los educadores o educadoras, de las librerías, el texto teatral esté. Entonces, yo siempre digo además que el texto teatral, por su propia naturaleza, es ese libro que está detrás, ¿no? Que se pierde en la biblioteca porque al ser finito se esconde en el final de la estantería, ¿no? Entonces es muy importante esas complicidades, ¿no? En las bibliotecas, en las librerías, en las editoriales, en los coles, en las familias, porque por otro lado el texto teatral es muy valioso para niñas y niños. Claro, tú que eres pedagoga, ¿cómo se fomenta el lado artístico de los niños hoy en el colegio? Es que para mí es una cuestión innegociable. Un país que se llama democrático no puede tener un problema de pleno acceso a la cultura en la infancia. Y cuando digo pleno acceso significa que no hablo de formar profesionales, hablo de ciudadanos. Si no hay un pleno acceso a la cultura en primera infancia, si niñas y niños no saben lo que es ver un espectáculo de danza, ver un espectáculo de teatro, ver una exposición, ir a un concierto y depositamos en las familias la responsabilidad del acceso a la cultura, hablamos de desigualdad y no hablamos de democracia. Dado que hemos celebrado el Día de la Constitución hace tan poquito, la Constitución habla del pleno acceso a la cultura, se llama artículo 44. A ver si ¿no? Carta a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, este año me he portado bien. A ver si conseguimos que el artículo 44 se cumpla. Queridos Reyes Magos o querido ministro, que tenemos nuevo ministro de Cultura. Todo está bien. Jean dice que si dejas de bailar porque te sientes mayor, es que entonces eres una vieja. Y que si eres una vieja estarás pensando en morirte, porque la gente vieja de lo que habla es de morirse pronto. Entiendo que, Itziar, no eres una vieja porque no has dejado de bailar, porque te sientes mayor, como dice Pina Niña en el segundo texto, Enmascando Ortigas. Entiendo que sigues habitando a aquella niña como Pepito, el último de los textos dedicado a todos los abuelos que fueron y siguen siendo niños.
Hablas de la capacidad de asombro que no has perdido y que muchos dramaturgos, me acuerdo de Alfredo Sanzol o de Juan Mayorga, reivindican siempre, no perder la curiosidad, que nos decía John Malkovich hace un par de años que era fundamental, la curiosidad y la imaginación. Se habla mucho de la imaginación en todos los textos. No quiero aprender a leer, si leo las cosas ya no podré imaginarlas, prefiero imaginar, dice Pinaniña. Para que cambien las cosas hay que imaginarlas, afirma Aura más adelante en La vida de los salmones. ¿Qué lugar ocupa hoy la imaginación en este mundo de bombardeo audiovisual? Pues muchas veces la imaginación es la casa de la resistencia. Y yo creo mucho en niñas y niños. Bueno, pues Boris Cyrulnik nos lo dice en Los patitos feos, ¿no? No es casual que tantos niños y niñas que después han tenido una vida artística se hayan refugiado en la imaginación como resistencia al mundo en el que viven. Por tanto, yo vindico el imaginario como un espacio esencial, como una oportunidad imprescindible para estar en el mundo. ¿Y es también el teatro resistencia frente a ese mundo ruidoso? Sí, claro que sí. Por eso me parece tan importante tener la convicción de que la cultura no es un privilegio, de que la cultura es un espacio común, es la casa de todos. Lo que pasa que hablábamos este verano con jóvenes estudiantes de teatro de la RESAD y de la Escuela de Cristina Rota, y si en algo coincidían todos es en lo difícil, lo poco accesible que es estudiar teatro. Hay muy pocas becas, hay muy pocas plazas públicas, cuesta mucho pagarse una carrera privada, no todas las familias pueden adelantar el dinero, es decir, al final dedicarse a las artes escénicas es una cuestión marcada por la clase. Es algo para privilegiados. Lo que pasa es que dentro de mí hay también un ser profundamente optimista. O sea, estas son mis contradicciones. Está bien. Creo profundamente, una de las cosas que me ha enseñado la lectura es que algunas de las personas y de los artistas y de los científicos y de los filósofos a los que yo admiro no nacieron en entornos amables, ni tuvieron contextos amables. Es decir, muchas veces hablamos de Federico y lo estimamos como el artista, como el poeta, como la figura que es. Pero ¿por qué no decimos que el primer poemario de Federico se lo pagó su madre? ¿Por qué no decimos que Federico fue un poeta autoeditado? ¿Por qué no decimos que Ramón y Cajal, cuando vuelve de la guerra de Cuba, enfermo de paludismo, no tiene dinero, no tiene oportunidades, se tiene que comprar sus propios instrumentos de investigación? ¿Por qué no decimos que Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, judía en la Italia mussoliniana, tenía que pelear para comprar huevos que le permitieran continuar en sus estudios, que fueron decisivos para entender el funcionamiento del cerebro humano? ¿Por qué no decimos? La entrevista sería muy larga en el por qué no decimos. Muchas veces construimos una historia del arte y de la cultura pedestalizada y mitificadora, llena de genios y llena de héroes. Y a mí me importa mucho explicar que construimos nuestras vidas también contestando a los obstáculos y a las dificultades que tenemos. Esto no es una apología de la pobreza, que conste en acta. Esto no es una apología de qué bonito es ser pobre, todo lo contrario. Pero es también una llamada a la convicción de que la construcción de un artista, de un científico, de un filósofo, de un músico, de alguien que está ofreciendo una respuesta alternativa al mundo, es también el resultado de no dejarse vencer por los mensajes de la facilidad. Y esto es algo que yo intento explicar en mis clases. ¿Y en tu caso particular también ha sido así? Bueno, ha habido de todo. Dejémoslo ahí. Es un final que duele menos porque aprender y cambiar no debería doler tanto. Pero para cambiar los finales debemos cambiar los orígenes. Y los orígenes siempre están en las familias. Has hablado y has escrito sobre infancias diversas. La infancia es un cuchillo clavado en la garganta. Recoges esta cita de Wajdi Mouawad.
cómo nos marca la familia en la infancia, cómo nos marcan para siempre los traumas de la infancia. Israel Elejalde nos decía hace un mes, citando a Chirves, que la infancia te la tropiezas una y otra vez en tu vida, da igual cómo haya sido esa infancia. ¿Son la familia, las relaciones familiares y la infancia el gran material dramático? Son el material dramático que no el destino. Aquí me permito un disenso con compañeros tan admirables y a los que estimo tanto como Israel. Yo no creo que el trauma sea el destino. Yo creo que la infancia es más larga que la vida, esto sí lo creo, como decía Ana María Matute, pero también creo profundamente en algo que me enseñó mi maestro Ricardo Domènech, es el carácter lo que te construye, es la personalidad lo que permite que ante la misma situación personas diferentes construyan relatos de vida distintos. O sea, para mí es muy importante la idea de que las circunstancias son eso que gestionamos cada día, ¿no? Y que dependiendo también de nuestra capacidad de resiliencia, este término que tan activamente se ha puesto en presencia, generamos respuestas distintas. No habría teatro si hubiera determinismo. O sea, yo soy antideterminista total. Si hubiera una respuesta B a un estímulo A, no habría teatro, porque sería siempre predecible. Lo hermoso de la conducta humana es que a un estímulo A hay una respuesta N cuando N tiende a infinito. Y eso es lo hermoso del teatro, que permanentemente se pregunta todas las posibilidades de respuesta de conducta humana que tenemos. Cariño, ¿qué te pasa? Era una obra descomunal. Quiero que me cuentes un cuento de guerra. Tú estuviste en la guerra, por eso quiero que me la expliques. Las preguntas se te pegan al techo. Había niños y madres. Si los niños juegan a matar, ¿por qué no van a hacerlo los mayores? Y además, en estos textos teatrales hablas de cualquier tipo de conducta humana. Se puede hablar a los niños de la violencia, de las guerras. Entendemos infancias no traumatizadas, claro, como los niños o niñas de Gaza, pero que se puede hablar abiertamente de la muerte, naturalizarla a través de la escritura. Para los niños no hay que dulcificarlo y edulcorarlo en este año en el que se ha hablado tanto de reescritura de libros, de eliminar determinadas palabras. Yo creo que el infantilismo, que el paternalismo y la condescendencia son formas de machismo. Y yo abogo por la desaparición de este tipo de prácticas en la vida, en general, también para niñas y niños. Creo que no existen temas prohibidos, existen enfoques adecuados, existe un tratamiento adecuado en relación al mundo imaginario, sensible, rico en imaginación y en capacidad y en curiosidad de la infancia. No existen temas prohibidos, pero uno de los cuentos aborda la guerra civil, y este sí es un asunto que estamos viendo hoy, cómo se censura, se veta. Si hablas de la guerra civil para niños, parece que estás adoctrinando siempre. Pero ese es el pensamiento del censor, Daniel, no del niño. O sea, yo diferencio intensamente la mirada curiosa, la mirada que quiere saber de niñas y niños frente a la posición del adulto, que muchas veces se hace trampas a sí mismo. Muchas veces, adultas y adultos, nos colocamos en una construcción, en una reconstrucción de nuestras infancias como espacios de paraísos perdidos, como lugares donde no supimos lo que era ni el miedo, ni el dolor, ni el enfado, ni la rabia, ni la ira. Y yo digo, ¿qué infancia fue la tuya? Entonces, una de las cosas que planteo siempre, esto lo recibo de una gran maestra de la dramaturgia, que para mí es un referente y que tengo el enorme privilegio hoy de tenerla como amiga, que es Susan Levaux. Ella te pone con un ejercicio, ¿no? Porque te confronta con el problema de la doble autoridad. Los dramaturgos
que trabajamos para la infancia tenemos el peligro de caer en la doble autoridad. La autoridad del adulto frente al niño, yo sé, tú no, yo estoy completo, tú estás en formación, yo tengo criterio, tú no lo tienes, yo tengo lecciones, tú eres ignorante. Y además la autoridad del dramaturgo frente al público. Yo tengo un discurso, tú vienes a ver. Entonces Susan dice, cuidado con el problema de la doble autoridad, porque el resultado es mal teatro, didactismo puro. Con su pequeño pico toma una gota de agua y la lleva hasta las llamas. En casi todos los textos, o en muchos, hay animales como personajes, no solo animales. En Raíz, por ejemplo, el viento, la arena, el sol, la raíz, el topo, la oveja, albóndiga, pero adviertes que los textos no desembocan en una fábula. ¿Cuál es entonces el propósito o qué papel juegan todos estos seres no humanos que aparecen en los textos? Bueno, recordarnos eso que Hamlet le dice a Horacio, ¿no? Que entre el cielo y la tierra hay mucha más filosofía de la que nosotros creemos, ¿no? Sí, me gusta mucho la idea de ampliar el horizonte de la composición de personajes. No creo que los personajes terminen en la identidad humana, ¿sí? Uh-huh. Luego, los cuentos, relatos, textos, ¿no tienen moraleja? Espero que no. No la buscas, cada uno... Espero que no. Espero que no. De hecho, me interesa, por ejemplo, me interesa mucho hacerme preguntas desde la composición del lenguaje, desde la idea de que identidad, carácter están en relación con la expresión de un personaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo habla una ballena? Pregunta, ¿no? ¿Cómo habla una ballena? ¿No? Porque si piensas que un personaje humano tiene vínculos entre el carácter, la identidad, la acción dramática y cómo habla, entonces, ¿cómo habla una rémora? ¿Cómo habla una ballena? ¿Cuál es el idiolecto específico de una ballena? ¿Qué puede decir y no puede decir una ballena? Bueno, estas son preguntas que me llevo a pasear. Esta chiquita se va a dormir. Esta chiquita se va a dormir. No tiene sueño, yo digo sí, que si no duermes vendrá por ti. Y a propósito del lenguaje, ¿es la música el lenguaje más universal? Porque, por ejemplo, La vida de los salmones está trufada de nanas. Nunca me ha sido ajena la música, nunca he dejado de escuchar a los personajes para escribir teatro. ¿Qué importancia tiene la música en el lenguaje? Para mí es imprescindible. Soy hija, sobrina, prima y hermana de músicos. Entonces, pues esto es una cuestión de linaje, es una cuestión vinculante. Creo que el acceso a la música es tan importante, tan importante. Y construye, por supuesto que construye el lenguaje. Tan importante casi tanto como el humor. Es que yo creo que el humor es una forma de inteligencia. O sea, un cierto humor que no se fundamenta en el desprecio al otro, en la superioridad frente al otro. Yo creo que el humor es una forma de inteligencia. Gloria Fuertes tenía la hermosa alquimia de transformar el dolor en humor. A mí eso me parece de una sabiduría increíble. Los textos están precedidos o aparece en medio una descripción de cómo es esa escena, y me llama la atención curiosamente que la escena suele ser siempre simple, ¿no? Luminosa. ¿Por qué? Bueno, me gusta el despojamiento, me gusta la idea de que menos es más, me gusta un modelo didascálico que se fundamente en la sugerencia, no en la descripción. Yo cuento en clase que los dramaturgos pueden ser de tres tipos. Los dramaturgos pintores, que son aquellos que describen lo que ven, que pintan cuando dialogan, ¿no? Buero Vallejo era pintor. Era un estudiante de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando al que la guerra le trunca la oportunidad de desarrollar una carrera pictórica, ¿no? Están los que escuchan, los que cierran los ojos y no ven, oyen. Beckett, ¿no? Beckett era un gran melómano, era un gran aficionado al teatro musical, su vida está ligada a la música. Federico. Y luego están los que ven y los que oyen. Shakespeare y Valle Inclán. Entonces, yo pertenezco claramente al grupo 2, dramaturgos músicos, así que oigo.
Pero puede haber libres versiones, ¿no? Adaptar una obra con una escena completamente distinta. Claro que sí, ¿no? Por supuesto. Y a mí una de las cosas hermosas en mi vida ha sido la oportunidad de encontrarme con personas con las que he aprendido y he construido y he sido, creo, mejor autora, ¿no? Una de esas personas es Elisa Sanz, amiga de la vida y artista, enorme artista plástica. Y su imaginación siempre ha alimentado mis palabras. Otra Natalia Menéndez también, a la que citas varias veces, sí. Y además, por lo que leemos, que explicas dónde se estrenó y con quién se estrenó cada uno de los textos dramáticos, la mayoría son en escuelas de teatro o en pequeñas salas. Qué importancia también, ¿no?, el reivindicar esta red de salas de teatro. Totalmente. Sí. Totalmente. Y reivindicar el concepto de compañía, el concepto de elenco y el concepto de repertorio. Cuando yo pienso en mi teatro, siempre estoy agradecida a esos actos de resistencia que es sostener una compañía teatral profesional durante el tiempo, fuera de los modelos de producción al uso en este momento. El concepto de compañía está siendo reemplazado por el de distribuidora y productora. Y para mí hay algo imprescindible que tiene que ver con un sello, con una huella, con una apuesta, ¿no? Gente como Cambaleo, gente como Karlik, es gente por la que yo tengo todo el respeto, toda la admiración, porque han sido capaces de sostener un proyecto propio en el territorio. Y eso es un valor. Es terrible. Las demás niñas, ¿sabe?, pintan casitas con tejados y una chimenea con humo dentro de dos montañitas iguales y un sol redondo y amarillo. Ella no. Ella pinta señoras encerradas en círculos azules, a rayajos, siempre encerradas en esos rayos. Pina Niña dibuja señoras encerradas en círculos azules, rayajos, siempre encerradas en esos rayos. Tienes un trabajo de investigación premiado sobre la invisibilidad de las mujeres en las artes escénicas. Eres socia fundadora de la asociación Marías Guerreras. Desmontas los relatos que se han escrito sobre la mujer. Penélope, Antígona... Esta es la tragedia de Antígona, la joven rebelde de los labdácidas. Aquí su suerte y el destino de Tebas. Pero la historia podría haber sido otra. Otro el final, otro el destino. ¿Y qué final es ese? Un final con menos muertos. Un final que no duela tanto a las mujeres. Las mujeres. Siempre las mujeres. Relees a estos personajes femeninos a lo largo de la historia, algo que también se está haciendo mucho ahora con los clásicos, y subrayas la contribución de las mujeres contemporáneas a la cultura. ¿Cuál es la situación de la mujer hoy en las artes escénicas? Yo diría que hemos ganado en conciencia. Hace 25 años todavía había personas de distinto sexo que decían, pero realmente ¿qué hay que vindicar? ¿No es el mundo de la cultura y de las artes escénicas un mundo anticipado, un mundo más progresista, más equilibrado que el mundo, que el entorno social? Yo creo que hemos ganado en conciencia porque hemos acreditado, hemos demostrado la desigualdad. Este hemos no es un plural majestático, es una conciencia de la contribución de tantas personas que han luchado desde la universidad, desde la academia, desde la praxis, desde la investigación, a demostrar, a acreditar, a veces con sentencias, que la desigualdad no es una quimera. Hemos sido capaces de poner en la agenda política que la cultura requiere un principio de paridad cultural, que no podemos hablar de democracia con una cultura habitada de sexismos. El asociacionismo teatral de mujeres ha contribuido profundamente a este incremento de conciencia, pero tenemos tarea. La brecha salarial es real, la desigualdad en la duración de las carreras y de las trayectorias es real, la dificultad de la conciliación de la vida laboral y la vida personal es real, la dificultad profunda de acceder
a papeles ricos, complejos, a partir de los 50 años de edad en las actrices, es una realidad, porque hay muchos menos papeles. Bueno, hay tarea. Queridos Reyes Magos, me he portado este año bastante bien. A ver qué hacemos. ¿En qué próximos proyectos estás trabajando? Porque presiento que no paras de escribir, ¿no? Ahora estoy enfrentando la aparición de mi primera obra para que sean niñas y niños quienes la hagan. Ajá. Estoy muy feliz porque es un cambio de paradigma. Siempre he trabajado para compañías profesionales, para adultos, que hacían teatro para niños. Esa es para mí la clara diferencia terminológica entre teatro para la infancia y teatro infantil. Aunque luego llamamos teatro infantil a teatro hecho por adultos, ¿no? Pero para mí esa diferencia es importante. He escrito una obra con la que estoy muy contenta, que va a publicar SM, lo puedo decir porque ya está todo en acción, y es una historia inspirada en un suceso real, la historia de William Parry, el marinero británico del siglo XIX, que emprendió una expedición marítima desde Londres para encontrar un camino que le permitiera llegar atravesando el Ártico a los Estados Unidos. Pero llegó el invierno, llegó el frío en el Ártico y no podía avanzar. Y no quería volver a Londres porque eso significaba renunciar a la expedición y a la oportunidad de encontrar ese camino. Y fundó una compañía de teatro. Con sus marineros, con su equipo, fundó el Royal Arctic Theatre y el teatro les salvó del frío y del invierno. Qué bonito. Menudo reto. Yo estoy feliz. Bien está lo que bien acaba. Itziar Pascual, gracias por haber estado en La Hora Extra, por ayudarnos a vencer a la pena, al miedo, al aburrimiento y a la ignorancia. Que este cielo azul y este sol de infancia te acompañe y nos acompañe. Gracias. Mil gracias, un abrazo. Un abrazo.